Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre los peces. La Biblia dice: «Cuán numerosas son tus obras, oh Dios, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios, he allí el grande y anchuroso mar, en él hay innumerables peces, animales pequeños y grandes, y todo cuanto pasa por los senderos del mar, y Leviatán que hiciste para que jugara en él». Los peces son animales vertebrados, acuáticos, generalmente ectotérmicos, o sea que su temperatura depende del agua que les rodea. Hay desnudos, pero la mayoría están recubiertos por escamas. Tienen aletas que permiten su desplazamiento en el medio acuático y tienen branquias por las que captan el oxígeno disuelto en el agua y desechan el dióxido de carbono. La especialidad de la zoología que estudia los peces se llama ictiología. Hay peces que tragan oxígeno del aire y hay otros que aún lo captan por la piel, como las anguilas. Los peces con esqueleto óseo forman el grupo osteoictios. Aquellos cuyo esqueleto es cartilaginoso, como el de los tiburones, el grupo condrictios. Y los pocos peces sin mandíbulas se llaman agnatos o ciclostómata. Aunque hay algunos herbívoros, en general los peces son carnívoros. Comen otros peces, crustáceos, gusanos y moluscos. Y en el agua dulce comen insectos, sus larvas y renacuajos. Son ovíparos, o sea, se reproducen por medio de huevos. Y la fertilización de sus huevos generalmente es externa. Pero hay unos pocos peces que practican fertilización interna gracias a una aleta modificada llamada gonopodio que hace que se deposite el semen en un orificio de la hembra. La mayoría tienen la forma característica llamada fusiforme, pero hay peces en forma de gusano, o sea, de forma filiforme o vermiforme, como las anguilas y las morenas. Y hay otros que lucen aplastados verticalmente como las rayas, o aplanados de ambos lados como el pez ángel. Otros nadan sobre uno solo de sus flancos y tienen ambos ojos de un solo lado, como el lenguado. Muchos peces migran viajando desde pocos metros hasta miles de kilómetros. Algunos lo hacen diariamente, como los que suben a la superficie para comer, o solo anualmente. Hay los que migran solo dentro del mar, se llaman oceanódromos, o solo en los ríos y lagos, que se llaman potádromos. Hay los que migran desde el mar hacia los ríos, como el salmón, y se llaman anádromos, o bien los que viajan desde los ríos hasta el mar y se llaman catádromos. Unos migran para reproducirse y otros no. Estos se llaman anfídromos. La extraordinariamente complicada y precisa conducta instintiva de la migración generalmente está sujeta a un calendario muy exacto y es otro verdadero misterio. ¿Qué la desencadena? No se sabe a ciencia cierta. Puede ser la concentración del cardumen, la salinidad o temperatura del agua, de mar y la urgencia por reproducirse. Parece ser que para facilitar la migración hay corrientes o senderos en la profundidad del mar. Los salmones son anádromos, nacen en aguas dulces y al madurar migran al océano y luego vuelven a las aguas dulces al mismo sitio donde nacieron para reproducirse y, después de 1 a 3 viajes, morir. No se sabe cómo se orientan, pero como todo instinto, su conducta depende de información programada en su ADN. Puede ser que su fino sentido del olfato reconozca la química de su río natal. El pez catádromo más notable es la anguila de agua dulce, cuyas larvas flotan a la deriva en el océano a veces por meses o años, y al madurar viajan sin guía alguna miles de kilómetros a sus riachuelos de origen, donde se desarrollan, pero al llegar a adultas
regresan a desovar al mar. Hay anguilas eléctricas y hay peces con fotóforos que producen su propia luz. El grado de desarrollo de los tejidos y aparatos sensoriales de los peces varía mucho y está de acuerdo con los órganos que más usa para detectar a sus presas y depredadores. Algunos tienen ojos y visión a color muy desarrollados, otros que viven en las profundidades del mar son ciegos. Muchos tienen olfato muy agudo y hay unos que tienen una línea lateral que capta vibraciones. Sobre el origen de los peces, mencionemos que el Dr. Lance Grande del Museo Field de Chicago dice que en el lecho Green River de Wyoming, Estados Unidos de Norteamérica, de cientos de kilómetros cuadrados de extensión, hay billones de peces fosilizados no excavados, y en los museos hay 500,000 de fósiles de todo tipo de peces, a veces perfectamente conservados en hielo y a veces aún con huesos, escamas, partes blandas y otro pez en el hocico. Sin embargo, después de más de 150 años de estudiar más de 500,000 de peces fósiles, el paleontólogo australiano, experto en peces, Dr. John Long, concluye que la evolución de los peces sigue siendo un misterio, pues como lo afirma el Dr. Duane Gish, todos los tipos básicos de peces conocidos, unos 17, aparecen en el registro fósil totalmente formados. Hay sitios como la Formación Carro en Sudáfrica con más de 800 billones de fósiles, y en los museos hay 500,000 peces fósiles y más de 100 millones de fósiles de invertebrados como bacterias, insectos, caracoles, etc. Pero nunca se ha encontrado ni el eslabón perdido entre los invertebrados y vertebrados, ni formas transicionales o el ancestro común de los peces. Carlos Darwin, en su libro Origen de las Especies, editado por primera vez en 1859, dedica 2 capítulos a la importancia de los fósiles para sustentar su teoría de la evolución, y se disculpa porque hasta entonces, como hasta hoy, nunca se había encontrado evidencia fósil de la evolución, aunque él deseaba y esperaba que algún día se encontraran las evidencias fósiles necesarias para probar su teoría. El Dr. Andrew Knoll, paleontólogo y maestro de biología de la Universidad de Harvard, dice: lo que más inquietaba a Darwin del registro fósil era que aún los fósiles más antiguos como los trilobites y los de todos los tipos básicos de seres vivos conocidos aparecieron súbitamente, sin ancestros transicionales y tan perfectamente formados como sus equivalentes actuales. La realidad es que desde su primera evidencia fósil, en el período cámbrico, que es el primer estrato con fósiles, y a veces antecediendo a los placodermos, de los que algunos suponen que evolucionaron los demás tipos de peces, en todos los estratos fosilíferos los peces aparecen extraordinariamente complejos y con sus estructuras completamente desarrolladas. Agreguemos que los científicos afirman que al final del período devónico, tiempo del diluvio mundial, sucedió una extinción masiva del 75% de las especies de peces y el 70% de los invertebrados marinos, causada por un periodo de volcanismo, o sea, la erupción simultánea de cientos de volcanes que oscurecieron el cielo, y la glaciación, o sea, la era del hielo, que esto provocó. La ausencia de fósiles intermedios, la complejidad, variedad y colorido de sus estructuras y lo extraordinario y asombroso de sus conductas instintivas hace que lo más razonable es que, más que producto de la casualidad, los peces son clara evidencia de un diseñador inteligente. La Biblia dice: pregunta ahora a los peces del mar y te lo declararán. ¿Qué criatura de todas estas no entiende que la mano de Dios la hizo?
En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo ser humano. Con Dios está la sabiduría y la fortaleza. Suyo es el consejo y la inteligencia. Muchas gracias por su atención y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén, así sea.